Hola, hola, mi gente guapa y apasionada. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro rinconcito de YouTube. Soy tu nombre del canal, y hoy vamos a sumergirnos en un tema que, la verdad, me ha dejado pensando mucho. Como siempre les traigo algo que sé que les va a interesar, algo que ha generado un montón de revuelo y que honestamente tiene un lado bastante sensible. Hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo actor turco que ha conquistado corazones por todo el mundo. Pero no vamos a hablar de sus abdominales, aunque bueno, admito que todos hemos caído rendidos ante ellos en algún momento. No, hoy vamos a adentrarnos en una faceta mucho más profunda, una confesión que, como dice el título del vídeo, nos ha dejado a muchos en shock. Vamos a hablar de una declaración cruda, muy personal y, para ser sinceros, un tanto inquietante. Can Yaman, en un momento de vulnerabilidad, ha dejado entrever que a veces ya no quiere vivir. Unas palabras muy fuertes, ¿verdad? Y por eso, hoy vamos a desgranar todo esto, vamos a intentar entender qué puede haber detrás de esas palabras, qué nos dice esto sobre la presión que sufren las celebridades, y sobre todo, qué podemos aprender nosotros de todo esto. Si este tema te interesa tanto como a mí, si siempre te has preguntado qué se esconde detrás del brillo de las estrellas, entonces este es tu vídeo. No te lo pierdas, porque vamos a tener una conversación muy sincera y muy necesaria. Y ya que estás aquí, te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Recuerda activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos, porque siempre estamos trayendo temas que te harán reflexionar, sentir y sobre todo, te harán conectar. Así que sin más preámbulos, vamos a darle caña a este tema. Can Yaman, como todos sabemos, ha sido una auténtica sensación. Desde su explosión en la televisión turca con series como Erkenci o Dolunay, su carrera ha ido en ascenso meteórico. Su carisma, su atractivo innegable y su talento como actor lo han catapultado a la fama mundial. Hemos visto cómo miles y miles de personas se han enamorado de sus personajes, cómo las redes sociales se han inundado de fotos y vídeos de él. Y es que hay que reconocerlo, Can Yaman tiene ese no sé qué que atrae. Pero toda esa fama, toda esa admiración, todo ese brillo, tiene un precio. Y ese precio a veces puede ser muy alto. Lo que muchos vemos como un cuento de hadas con alfombras rojas, flashes y aplausos, en realidad puede ser una jaula de oro, una constante presión por mantener una imagen perfecta, por estar siempre en la cima. Y en ese torbellino, en ese constante escrutinio, es fácil perder el rumbo, perderse a uno mismo. Y creo que precisamente ahí, es donde encontramos la clave de lo que estamos hablando hoy. Can Yaman, en una entrevista muy sincera, muy desgarradora, confesó que a veces sentía que ya no quería vivir. Estas palabras, dichas por una persona que aparentemente tiene todo, nos hacen plantearnos muchas cosas. Nos hacen reflexionar sobre la fragilidad de la felicidad, sobre cómo la fama y la popularidad no son sinónimo de bienestar emocional. Y esto es algo que muchas veces olvidamos cuando idealizamos la vida de las celebridades. Y no se trata de juzgar, no se trata de señalar. Se trata más bien de intentar comprender, de empatizar con alguien que, al igual que nosotros, es un ser humano con sus propias batallas internas. Can Yaman, en esas palabras, nos mostró su lado más vulnerable, su lado más humano. Nos demostró que detrás del galán de telenovela, hay una persona que sufre, que duda, que a veces se siente abrumada por el peso de la fama. Y eso, amigos míos, es algo que debemos tener muy presente. Es fácil ver el éxito ajeno con envidia, pensar que la vida de los famosos es perfecta, pero la realidad es muy distinta. La presión mediática, las críticas constantes, las expectativas de los fans y todo eso puede generar una gran carga emocional, una sensación de no ser suficiente, de no estar a la altura. Y en ese laberinto de emociones, es fácil perder el norte. Y es que el mundo del espectáculo, aunque parece maravilloso, puede ser muy cruel y despiadado. La competencia es feroz, las críticas son constantes y la imagen lo es todo. Y es en ese contexto, en esa vorágine de exigencias, donde las personas pueden llegar a sentirse perdidas, a sentirse solas, incluso con la sensación de que ya nada tiene sentido. Y si a todo esto le sumamos la presión de los fans, que a veces pueden ser muy exigentes, la situación puede llegar a ser insostenible. Y es ahí precisamente donde las palabras de Can Yaman cobran una nueva dimensión. No son solo palabras sueltas, no son solo un comentario pasajero. Son un grito de auxilio, una confesión de alguien que está sufriendo, que está pasando por un momento difícil.
Y es importante que prestemos atención a esas señales, que no las ignoremos, que no las minimicemos. Porque todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestra vida, podemos llegar a sentirnos así, abrumados, desbordados por las circunstancias. Y creo que como sociedad, debemos empezar a ser más conscientes de la salud mental, tanto la nuestra como la de los demás. Debemos romper con el estigma de que pedir ayuda es una señal de debilidad, y debemos fomentar espacios seguros donde podamos expresar nuestros sentimientos sin miedo a ser juzgados. Y es que la salud mental es tan importante como la física, y debemos cuidarla igual. Can Yaman, con su confesión, ha puesto el foco en un tema que, por desgracia, es muy común, aunque muchas veces se intente ocultar. Y esa valentía, esa sinceridad, es algo que debemos reconocer y agradecer. No sabemos qué le pasa exactamente a Can Yaman, no podemos meternos en su cabeza, pero sí podemos empatizar con él, entender que no está solo y que su dolor es real. Y como fans, como espectadores, como personas, debemos mostrarle nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestra comprensión. Y creo que este caso también nos sirve a nosotros como una llamada de atención. Debemos aprender a ser más amables, más respetuosos con los demás, sobre todo en las redes sociales, donde a veces es muy fácil caer en el juicio y la crítica. Debemos recordar que detrás de cada perfil hay una persona, con sus propios problemas y sus propias inseguridades. Y debemos ser más conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener en la vida de los demás. Y es que a veces un simple comentario o un simple mensaje puede marcar la diferencia entre la alegría y la tristeza, entre la esperanza y la desesperación. Y debemos ser responsables de nuestras acciones, de nuestras palabras, tanto en el mundo virtual como en el real. Y volviendo al tema de Can Yaman, es importante destacar que no es el único famoso que ha hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental. Muchos otros actores, cantantes, deportistas han reconocido haber luchado contra la depresión, la ansiedad o el estrés. Y todos ellos, con su valentía, han contribuido a romper el tabú de que hablar de salud mental es algo negativo. Y es que el reconocimiento público de esos problemas puede ser muy importante para muchas personas que están pasando por lo mismo y se sienten solas. Y ver que alguien a quien admiran, que alguien que consideran un ejemplo, también tiene sus propias batallas internas, les puede dar esperanza, les puede animar a pedir ayuda, les puede demostrar que no están solos en esa lucha. Y creo que es muy importante también diferenciar entre la imagen pública de una persona y su realidad. Porque a veces tendemos a idealizar la vida de los famosos, a pensar que lo tienen todo, a creer que su felicidad es eterna, pero la realidad es que son personas como nosotros, con sus propios problemas y sus propias debilidades. Y es muy importante no juzgar, no criticar, sino comprender, empatizar, apoyar. Y creo que en este caso Can Yaman, con su confesión, ha intentado romper esa barrera, nos ha mostrado su lado más vulnerable, su lado más humano. Y eso, amigos míos, es algo que debemos valorar. Y no se trata de compadecer, se trata de acompañar, de dar apoyo, de recordar que todos, absolutamente todos, merecemos amor, respeto y comprensión. Y es que la vida no es perfecta para nadie, ni siquiera para las personas que parecen tenerlo todo. Y todos en algún momento podemos sentirnos abrumados, desesperados, con la sensación de que ya no podemos más. Y en esos momentos lo más importante es saber que no estamos solos, que hay personas que nos quieren, que hay personas dispuestas a escucharnos y a ayudarnos. Y es que hablar de nuestros problemas, compartir nuestros sentimientos, puede ser el primer paso para salir adelante. Y creo que el caso de Can Yaman nos sirve como una llamada de atención, como una invitación a reflexionar sobre la importancia de la salud mental, sobre la importancia de ser más amables con nosotros mismos y con los demás. Y creo que también es un buen momento para recordar que aunque la vida a veces parezca muy difícil, siempre hay esperanza, siempre hay una salida. Y sobre todo que no estamos solos. Que hay personas que nos quieren, que hay personas que se preocupan por nosotros, y que siempre podemos contar con su apoyo. Y es que la salud mental es un tema muy importante que debemos tomar en serio, y del que debemos hablar sin miedo, sin tabúes. Y el caso de Can Yaman, con su confesión, nos ha abierto una puerta para que empecemos a reflexionar sobre este tema. Así que, amigos míos, espero que este vídeo haya servido para algo más que para entretener. Espero que les haya hecho reflexionar, que les haya tocado el corazón, que les haya invitado a ser más amables con los demás y sobre todo con ustedes mismos. Y que al igual que Can Yaman, se atrevan a pedir ayuda si alguna vez la necesitan.
Porque todos, absolutamente todos, merecemos ser felices y merecemos tener una vida plena y saludable. Y bueno, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo, un vídeo que, como siempre, me ha hecho reflexionar mucho. Hemos hablado de Can Yaman, de su confesión, de su lado más vulnerable. Hemos intentado comprender qué puede haber detrás de esas palabras, que nos dice esto sobre la presión que sufren las celebridades, y sobre todo, qué podemos aprender nosotros de todo esto. En resumen, hemos visto que la fama y la popularidad no son sinónimo de felicidad, que todos, incluso las personas que parecen tenerlo todo, pueden sufrir, pueden sentirse solas, pueden llegar a sentirse desesperadas. Hemos visto que la salud mental es un tema muy importante, del que debemos hablar sin miedo, sin tabúes. Y hemos visto que es muy importante ser amables con los demás, pero sobre todo con nosotros mismos. Y espero que este vídeo les haya hecho pensar en todo esto. Espero que les haya removido algo por dentro, que les haya invitado a ser más empáticos, más comprensivos. Espero que a partir de hoy, seamos más conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener en la vida de los demás, y sobre todo, que no olvidemos que todos, absolutamente todos, merecemos ser felices. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Por haber dedicado un tiempo de su día a escucharme, a reflexionar conmigo. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, son el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Así que por favor, no duden en dejarme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto, qué les ha parecido el vídeo, qué les ha hecho sentir. Todas sus opiniones son valiosísimas para mí. Y ya saben, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Siempre estamos trayendo temas que les harán reflexionar, sentir y sobre todo, les harán conectar. Y recuerden, no están solos. Siempre hay esperanza, siempre hay una salida. Y siempre hay personas que se preocupan por ustedes. Así que cuídense mucho, quiéranse mucho y hasta la próxima, mis bellas personas. Nos vemos en el próximo vídeo.